Claramente. ¿Cómo estuvo tu día del 1 al 10? Hoy, eh, si digo 10 estaría demasiado pum para arriba, pero vamos a ponerle entre un 8 y un 9. Un muy buen día. Muy buen día. Bueno, Marchetti la otra vez me comentó que estaba en un 11, me dijo. Buenos días, lo del Mati. Voy a hacerte una presentación, porque este vivo Dale, dale. va a quedar luego en podcast y en YouTube, así que para que más gente te conozca, estamos con el señor Flavio Calvo, psicólogo, docente universitario, autor del libro Mejores Decisiones, cómo hacer realidad tus sueños. Flavio tiene más de 300.000 seguidores en Instagram y es creador del equipo de profesionales Dínamos, un equipo de profesionales dispuesto a ayudarte a descubrir tus herramientas para crecer y desarrollar tu potencial. Bien. ¿Está bien? Un detallecito. Otro libro que está presente es Bomba tus finanzas, que se lo pueden bajar gratis. Ah, lo Eh, descargué, lo descargué. y está muy bueno para pensarte desde qué mandatos hay con lo económico, con lo financiero y eso, ¿no? Sí, lo descargué, lo tengo que leer, todavía no tuve tiempo, pero sí está en tu página web, para descargar Sí, gratis. sí, sí. Bien, a mí me gustaría empezar con algunas preguntas. Tu equipo entonces me ayudaría a crecer y a desarrollar mi potencial. O sea que tu equipo me ayudaría a ser más feliz, por ejemplo, ¿qué sería la felicidad? ¿Se persigue la felicidad? Mira, la felicidad es un estado de bienestar, de satisfacción, que, que se va, en realidad esto de perseguir la felicidad no creo que sea tan importante como vivir y dejar que la felicidad te encuentre, ¿no? En algún punto. Eh, a ver, muchas veces tenemos esta idea de la felicidad como algo que tiene que ser constante, como que tengo que estar siempre bien, como que tengo que estar siempre activo, pum para arriba. Mi día tiene que ser siempre un 11, no puede ser menos de 10, ¿no? Y la realidad es que la felicidad, más que una emoción, conviene que sea un estado donde yo puedo tener días malos, días buenos, hay días donde me puedo enojar o situaciones que me pueden poner triste, pero en general mi vida va hacia un objetivo, hacia un estado de satisfacción, hacia un bienestar general, ¿no? Cuando yo me pregunto mucho sobre la felicidad, posiblemente esté necesitando trabajar en eso, ¿no? Porque si me estoy preguntando si soy feliz, algo no está del todo bien, porque cuando sos feliz no te lo preguntás, directamente lo disfrutás, ¿no? Y acá entra en juego una cuestión que es interesante, que es que muchas veces no tenemos permiso de ser felices, ¿no? Eh, Personas que por ahí desde chicos les enseñaron que, no sé, esta cuestión de no lo cuentes, si lo contás se va a quemar, cuidado de que la gente es muy envidiosa. Entonces nos prohíben expresar emociones como la alegría, nos prohíben expresar emociones donde está la satisfacción presente. Y cuando una emoción como la alegría no se expresa, suele reducirse, ¿no? La alegría expresada suele generar más alegría. Qué clave eso, ¿eh? La alegría expresada genera más alegría. Y esa Genera idea, más alegría. viste que hay muchas tazas que todo el tiempo, las tacitas, todo el tiempo tienen frases que te dicen que seas feliz, que seas feliz. Eso no te lleva a hacer un repaso constante de si estás siendo feliz o no, con tu pareja, con tus amigos, en lugar de quizás disfrutar más el momento. Eh, no sé si son muy positivas esas frases, ¿no? Esas ríe, vive, sueña. Están buenas por un momento, pero muchas veces lo que suele suceder es que se convierten en parte del paisaje, ¿no? O en que o se convierten en una cuestión donde hay una obligación de ser feliz y pareciera que no podés vivir otras emociones, ¿no? Así como decía, muchas veces se prohíbe la alegría, muchas veces se prohíben tristezas, enojos, otras emociones que también es necesario poder expresarlas y toda emoción que no se expresa, de alguna manera, no, emoción sana, ¿no? Las emociones sanas te las resumo en 5 y las recuerdo siempre con el nombre Marta. Miedo, alegría, rabia, tristeza y amor o afecto. Estas 5 son necesarias.
son sanas. Más allá de que no sean todas lindas, porque por ahí a nadie le gusta sentir miedo o sentir tristeza, pero es sano sentirlo, ¿no? Cuando nos prohibimos la tristeza, el enojo, tiene que estar todo siempre pum para arriba, todo bien, y ahí tenemos problemas también un montón de veces, porque eso no se puede sostener en el tiempo, ¿no? Y suele generar más depresiones, esta obligación de ser feliz, que la búsqueda de la felicidad en sí, ¿no? Así que entonces te genera presión y cierta ansiedad, ¿o no? ¿Qué sería la Y puede ansiedad? generar cierta ansiedad. ¿Qué Puede, es la toda, ansiedad? toda emoción que no se expresa sanamente de estas cinco que nombré, suelen quedar atrapadas y suelen surgir emociones que las vamos a llamar como emociones alternativas, rebusques, maneras en las cuales expresamos algo que no es exactamente lo que necesitábamos expresar, se convierten en algo negativo para nuestra vida y ahí surgen depresiones, ansiedades, fobias y otro tipo de cosas que son las que no nos hacen bien. Yo tengo entendido que la ansiedad es visualizar un contexto peligroso, constantemente visualizarlo, y eso lleva a que tengamos miedo, a producir adrenalina, a producir cortisol. Eso es la ansiedad, es visualizar, es proyectar, no sé qué. Mi hijo, por ejemplo, salió a andar en patineta y pensar todo el tiempo en que le van a robar o se va a caer de la patineta, eso genera un La- malestar. el pensamiento catastrófico, esto que vos estás diciendo se llama pensamiento catastrófico, es parte de la ansiedad, ¿no? La ansiedad tiene que ver con que muchas veces yo siento que los recursos que tengo no alcanzan para lo que el mundo me está exigiendo, ¿no? Hay una frase que circula mucho en internet que es pésima, que dice que la ansiedad es exceso de futuro y la depresión exceso de pasado. Mentira, ¿no? Porque la ansiedad muchas veces te lleva al pasado, te lleva a masticar cosas, a estar dando vueltas a un montón de cosas. ¿Por qué dije esto? Y lo pensás mil veces y pensás todas las opciones. El pensamiento catastrófico es parte de la ansiedad. Ahora, la ansiedad es una emoción real y natural también. O sea, está bien que sintamos cierto miedo, que sintamos cierta ansiedad, porque la ansiedad me muestra un peligro, ¿no? Eh, Cuando la ansiedad se desata, pasa algo en el organismo y acá está esta unión entre cuerpo, mente, ¿no? Cada vez que yo estoy ansioso, hay algo que me está mostrando que hay un peligro, que hay algo delante mío que puede llegar a ser peligroso, y esto desata una reacción en mi cuerpo. Mi cuerpo libera adrenalina, la adrenalina hace que mis palpitaciones sean cada vez más rápidas, que mi respiración sea más agitada. Esto porque mi cuerpo se está preparando para pelear o para escapar ante ese peligro. Entonces, ¿qué hace mi cuerpo? Quiere que mis manos, mis pies estén oxigenados para poder pegar lo más fuerte que pueda o para poder correr lo más fuerte que pueda. El tema es que esto va generando una cuestión que si yo no tengo contra qué luchar o de qué huir, hay una energía en mi cuerpo que está sobrando, ¿no? El hombre primitivo, cuando se encontraba con un león, con algún depredador en la selva, tenía dos opciones. Agarraba un palo y le pegaba lo más fuerte que podía, o corría lo más rápido que podía. La tercera opción era que el león se lo coma, que esa es inviable, ¿no? Hoy, el león lo tenemos dentro de la cabeza y nos preocupamos por un montón de cosas que no están realmente ahí. Y eso es lo que hace que eh, se desata en nosotros una serie de respuestas físicas, ¿no? Ahora, el problema no es la emoción. El problema es cómo actuamos frente a esa emoción. Porque la ansiedad me muestra un peligro que yo puedo darme cuenta que ese peligro no está ahí. O cuando empiezo a sentir palpitaciones o la respiración agitada, puedo preocuparme, decir, me voy a morir, o puedo decir, esto es una reacción natural, es algo que me puede pasar, puedo dejarlo fluir, ¿no? ¿Cómo reacciono frente a esa emoción? Es lo que importa acá. No es la emoción en sí, sino la respuesta que puedo dar a eso. Qué increíble, ¿no? Cómo entonces visualizar, proyectar algo malo, ese pensamiento negativo del que hablas, genera todas estas reacciones corporales, como pasar de un sistema nervioso relajado
a activarse rápidamente, a redistribuir Ahí es sangre donde se activa el sistema simpática. nervioso simpático, Claro. que te prepara para pelear o para huir, ¿no? Y vos me hablabas hace un rato de herramientas. Una buena herramienta para esto es la respiración, ¿no? Yo enseño muchas veces a mis consultantes una respiración en 7 tiempos, donde inspirás contando hasta 7, sostenés contando hasta 7, exhalás contando hasta 7, lo repetís 7 veces, y esto conviene hacerlo no en momentos en que estés ansioso. Porque cuando estás ansioso no te sale respirar. Lo peor que podés hacer es querer respirar cuando estás ansioso si no lo practicaste antes, ¿no? Entonces, cuando no estás ansioso, cuando estás en momentos de paz, yo generalmente les digo que a la noche, antes de dormir, después de hacer los rituales que solemos hacer antes de dormir, cuando llegue ese momento de meter la cabeza en la almohada y decir, ahora me duermo, en lugar de hacer eso, sentarse en la cama, hacer estas respiraciones de 7 tiempos y eh, eso va a hacer que nuestro estado vaya bajando, ¿no? Nuestro estado ansiógeno. Cuando se activa el sistema nervioso parasimpático, que es el que usamos cuando dormimos, cuando comemos, cuando estamos en situación de reponer energía, nuestra respiración suele ser más lenta, suele ser mucho más espaciada, las palpitaciones bajan. Y si yo empiezo a respirar de esa manera, le estoy mandando un mensaje a mi cabeza de que está todo bien y suelen bajar los niveles de ansiedad, ¿no? Ahora, hago una aclaración, porque las personas que suelen tener ansiedad muchas veces les cuesta esta respiración porque dicen, me cuesta contar hasta 7, ¿no? No es necesario contar hasta 7, 7 no es un número mágico. Respirás lo más profundo que puedas, sostenés lo más que puedas, vas liberando esa respiración despacito, lo haces varias veces y esto va a generar algo muy positivo a lo largo del tiempo, ¿no? Y es importante hacerlo en momentos de paz porque anclás, haces un link, ¿no? Un hipervínculo entre esa respiración y la paz que estás sintiendo en ese momento. Qué bueno, porque recuerdo, bueno, justamente eso, ¿no? La meditación. Estamos hablando de meditación. Estamos Como hablando de meditación de alguna manera, sí. muchas personas dicen, no, la meditación no sirve para nada, justamente esas personas son las que necesitan practicar la meditación, ¿no? Mm. Yo la descubrí personalmente en pandemia, me costaba mucho dormir, yo tenía un local de entrenamiento funcional que la pandemia lo hizo quebrar, me costaba muchísimo dormir y hablé con vos y ahí fue donde conocí la meditación, porque tenés incluso en YouTube, creo que tenés, ¿no? Algunos Ejercicios de meditación, sí, y ejercicios de imaginería donde se trabaja una relajación progresiva, ¿no? Que esto y también es muy importante. es tan bárbaro porque no es algo que se aprende del día a la mañana, o sea, tenés que llevar Mm. una práctica constante y para justamente esto, para que cuando realmente lo necesites, le des esa señal de que está todo bien a tu cerebro, ¿no? Pero necesitas bastante práctica, es Y verdad. esta respiración, lo importante es justamente esto de la constancia, ¿no? Si se puede sostener a lo largo del tiempo, si lo sostenés y sos constante en hacerlo, los niveles de ansiedad van a bajar un montón, ¿no? No es una solución mágica. Muchas veces la ansiedad hay que trabajar varias cosas al mismo tiempo, pero que ayuda muchísimo a reducir estos niveles de ansiedad si lo hace. ¿Y qué pensás del miedo? Porque muchas veces al miedo dicen que, nada, que es peligroso. Yo interpreto al miedo como algo que si lo controlas, te prepara para tomar las medidas necesarias para tomar una buena decisión. Incluso yo siempre recuerdo una frase de Rocky, de la película Rocky, creo que era Rocky 4 o Rocky 5, no recuerdo. Rocky Balboa está entrenando a su deportista y le dice, yo en Filadelfia tenía un amigo que se llamaba Mickey el Miedo. Y este Mickey el Miedo me ayudaba a prepararme, a entrenarme, a prepararme para la competencia. Pero a Mickey había que controlarlo, porque si no lo controlabas, podía prender fuego todo a tu alrededor. ¿Qué pensás vos del miedo? Bien, te digo, como te decía antes, dentro de estas emociones sanas, el miedo es la primera de las emociones sanas, ¿no? Yo te dije Martillo. miedo, alegría, rabia, tristeza y amor afecto en Marta, ¿no? El miedo es importante. Si el miedo no existiera, no existiríamos como raza humana.
Cualquier depredador nos hubiera matado al principio de la existencia de los seres humanos, ¿no? Gracias a que tengo miedo, no me voy al barrio más peligroso a las 3 de la mañana, ¿no? Y eso sostiene mi vida, ¿no? El miedo cumple una función, me muestra un peligro, y está bien que sea así. Ahora, también el miedo me ayuda a, si hay un peligro real, ver las actitudes que puedo tomar, las consecuencias que puede haber, qué dinámicas puedo hacer para enfrentar o no enfrentar esa situación, ¿no? Yo digo muchas veces, lo aprendí de alguien muy querida, que me decía, el miedo se vence con acción, ¿no? Y muchas veces el tema frente al miedo es ver cuál es mi objetivo, qué quiero lograr, a dónde quiero ir, y ver qué puedo hacer con ese miedo. Ese miedo posiblemente me esté mostrando un peligro, que necesite trabajar en eso, que necesite observar qué hacer frente a eso, de todas maneras seguir actuando. El problema es cuando el miedo te frena, cuando el miedo te paraliza, ¿no? Ese ya no está siendo un miedo positivo, lo podríamos llamar un falso miedo. Se disfraza de miedo, pero no es miedo, ya es algo paralizante, ¿no? El miedo real te muestra el peligro, pero te deja actuar, ¿no? Y te da estas funciones que hablábamos antes de poder luchar contra eso, de poder huir o de poder tomar las medidas que sean necesarias frente a eso que está adelante tuyo. ¿Y qué importancia toma el autodiálogo a la hora de comprender si puedo enfrentar este miedo, ¿no? Es importante hablarnos de nosotros mismos, porque incluso muchas veces somos más exigentes con nosotros mismos que con otras personas, ¿no? Es importante cómo nos motivamos. ¿Se le puede hablar al miedo, por ejemplo? Y está bueno hablarle al miedo. Muchas veces esto de, si el miedo es algo que muchas veces te paraliza, ya sea miedo, ansiedad o emociones que no están siendo positivas, poder entender que yo no soy esa emoción, yo no soy un miedoso, el miedo está ahí, yo no soy un ansioso, la ansiedad está ahí. Y muchas veces puedo hablarle y hasta decir un basta, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado hablabas de estos diálogos internos, ¿no? Importa mucho cómo hablo yo conmigo mismo, qué me digo, ¿no? Si yo frente a la ansiedad, por ejemplo, o frente al miedo, me digo, no quiero tener miedo, es lo peor que me puedo decir, porque nuestra mente inconsciente no entiende la palabra no. Si yo digo, no quiero tener ansiedad, lo más probable es que genere más ansiedad, porque quitemos la palabra no y lo que queda dentro de mi cabeza es quiero tener ansiedad, ¿no? Siempre doy este ejemplo. No pienses en un elefante rosado, no lo pienses. ¿Qué es lo primero que vino a tu cabeza, no? Entonces, si como nosotros pensamos en imágenes, si yo quiero no pensar en algo, viene la imagen de eso que no quiero pensar a mi cabeza. Y entonces yo voy a ir hacia eso que estoy pensando. Más que trabajar lo que no quiero, es importante trabajar lo que quiero, ¿no? Y acá entra en juego el diálogo interno. Yo puedo decirme otro tipo de cosas más positivas, por ejemplo, frente a la ansiedad, como ya me pasó otras veces, lo superé y sé que puedo superarlo, estoy trabajando en esto, estoy aprendiendo a expresar mis emociones, no va a durar más de 10 minutos, que es lo que dura generalmente la adrenalina en el cuerpo. Hay muchas cosas que me puedo decir, ¿no? Por otro lado, estos diálogos internos surgen por un montón de cosas que están dentro de nuestra propia cabeza. A ver, cuando nosotros nacemos como niños, y el niño lo que quiere es sentir placer, ¿no? Un bebé nace, quiere tomar leche, quiere dormir, quiere que lo mimen. Nacemos para la búsqueda del placer y tenemos un niño interno que conservamos toda la vida, que de alguna manera busca ese placer, ¿no? Una parte nuestra quiere hacer lo que le gusta. Por otro lado, este niño que nació libre, que quiere sentir placer, se empieza a encontrar con un mundo de gente grande que le dice esto no se debe hacer, esto no, poner reglas, normas, límites, y te empiezan a enseñar lo que se debe hacer, ¿no? Y acá tenemos dos partes nuestras que van a estar en continuo diálogo y en continua lucha, ¿no?
Y entra muy en juego estos diálogos de lo que me gusta hacer, lo que debo hacer, si lo que debo me gusta, ¿no? Y hay muchas veces luchamos con nosotros mismos. Y es importante que acá entre una tercera parte que está en nuestra cabeza. Realmente es como si tuviéramos tres personas dentro nuestro, que es nuestra parte más adulta, que es la que mide qué conviene, ¿no? No es tanto lo que me gusta o lo que debo, sino dentro de lo que me gusta y lo que debo, ¿qué conviene? ¿Qué me hace bien a largo plazo? Yo te cuento algo, que estoy volviendo en este tiempo, yo post pandemia, yo tuve COVID, el COVID me dejó un montón de secuelas negativas en su momento y ahora estoy pudiendo volver al gimnasio, ¿no? Yo vivo en Lomas de Zamora, tengo el consultorio en Flores, suelo ir al gimnasio antes de ir al consultorio. Eh, para estar en Flores a las 7 de la mañana en el gimnasio, estoy saliendo de acá 6 de la mañana, 6:15, porque todo el mundo va a Capital al mismo tiempo. Así que muchas veces la alarma de mi celular suena, no sé, 5:30, 6 de la mañana, ¿no? Yo estoy ahí en la cama y son 2 segundos que yo me pregunto a mí mismo, ¿qué hago? ¿Voy al gimnasio o no voy? ¿Sigo durmiendo? ¿No? Porque mi parte de niño, la que quiere hacer lo que le gusta, me dice, seguí durmiendo. Mi parte de parental, esta parte de los deberías, me dice, dale, tenés que ir al gimnasio, es tu obligación, no podés faltar, te comprometiste, está el entrenador, ¿no? Entonces, tengo esa lucha conmigo mismo, y ahí es donde entra mi parte adulta en juego, porque yo puedo decirme a mí mismo, y me conviene ir, porque estoy viendo los resultados, porque estoy viendo lo que pasa, porque me hace bien, ¿no? Y no voy porque sea una obligación, voy porque noto la conveniencia, ¿no? Otras veces, de vez en cuando, me digo a mí mismo, en mi diálogo interno, anoche dormí mal, me acosté muy tarde, hoy tengo pacientes todo el día, necesito descansar un poco más, y tal vez, de vez en cuando me quedo 2 horas más en la cama, ¿no? Pero tiene que ver con poder medir a largo plazo qué conviene, ¿no? No quedarnos tantos en los deberías, que muchas veces nos limitan, porque lo que se convierte en obligación muchas veces nosotros mismos nos oponemos, ¿no? Sale nuestra parte más rebelde. Y tampoco quedarme en los me gusta, porque solo con el me gusta y el placer, muchas veces no pienso en lo que me conviene a largo plazo, ¿no? Claro, qué clave que es entonces auto hablarse, ¿no? Autoconvencerse de que esto es algo que tengo que hacer y voy a ir a hacerlo, ¿no? Te ayuda Y mucho. verlo, ahí te cambio una palabra. No es algo que tengo que hacer, es algo que me conviene hacer. Es Claro. algo que me hace bien hacer, es algo que elijo hacer. Cuando yo me digo esas palabras a mí mismo, cambia mucho la manera de enfrentar las cosas, porque lo quito del terreno de la obligación y lo pongo en el terreno de la elección, ¿no? Y es mucho más probable que no me auto boicotee, porque por lo general nos boicoteamos cuando somos muy rígidos en debo hacer esto, hay que hacer esto. Cuando nuestras palabras son rígidas como hay, debo, tengo que, solemos boicotearnos, ¿no? Ahora, cuando soy consciente de que lo que hago es una elección y yo estoy eligiendo, yo decido. Y yo estoy eligiendo hacer esto porque me gusta, porque me deja consecuencias positivas, porque es mucho más probable que no me boicotee. Muchas veces nos encontramos diciéndonos malas palabras. Uy, qué idiota que soy, como me olvidé. Uy, qué pavote que soy. Uy, yo soy un colgado. Esto dicen que lo toma el subconsciente y lo hace como real. ¿Esto existe realmente? Pues muchas veces me encuentro con gente que se autofragela, parece, ¿viste? Todo el tiempo castigándose, castigándose. Y yo pienso en ¿qué harías vos con una persona que está todo el día diciéndote todo lo que te estás diciendo vos mismo, ¿no? Que te está diciendo sos un idiota, sos un pavote, sos un... ¿Qué harías? Lo eliminarías, ¿no? Entonces, ¿por qué vos te decís a vos mismo eso? Yo suelo decir esto, ¿no? Si tuvieras un hijo o una hija, ¿cómo lo tratarías? Si tenés un hijo de 5 o 6 años que
te quiere preparar un desayuno y hace un café aguado, una tostada quemada, vos le dirías, salí de acá, pedazo de idiota, ¿cómo me traes este desayuno de porquería? No, seguramente lo trates con amor y le digas, a ver, vení, vamos a hacerlo juntos, busques la manera de, o capaz que te comes la tostada quemada porque no te importa, porque por el afecto que tenés por tu hijo, ¿no? Yo muchas veces digo esto de tratarnos a nosotros mismos como si fuéramos ese hijo, esa hija, ¿no? ¿Qué palabras te decís? Porque las palabras que nos decimos nos construyen o nos limitan. Claro, claro, está bueno, está bueno. Y en el caso de nuestra relación con el pasado, por ejemplo, seguramente todos los que estamos acá hemos cometido errores en el pasado. ¿Cómo tiene que ser nuestra relación con el perdón, ¿no? Es tan importante esa palabra, perdonarnos a nosotros mismos. ¿Cómo es la relación con el pasado? Es interesante porque el pasado no condiciona, ¿no? El pasado, muchos tienen esta mirada de que, bueno, si me pasó esto en el pasado, si viví esto, ya estoy condicionado. Y no es así, siempre podemos reaprender, por un lado. Y por otro lado, esto de perdonarse, ¿no? Vuelvo al niño, a tratarnos como ese hijo, a poder darnos palabras de afecto. Perdonarnos a nosotros mismos es muy importante. Y de hecho, cuando yo en el pasado hice algo de lo que hoy me arrepiento, claramente no soy el mismo que hizo eso. Entonces está bueno ahí aprender a perdonarte, porque no sos la misma persona. Claro, constantemente nos vamos desarrollando, nos vamos adaptando y sería bueno perdonarse para poder seguir evolucionando, ¿no? Este, Perdonarte muchas veces tiene que ver con soltar eso que te ata, claro, ¿no? La falta de perdón hacia uno mismo es muchas veces como esas bolas que tenían con una cadena al pie que te limita a poder caminar, ¿no? Blackberry, Eh, ¿Cómo? Blackberry Un era como Blackberry, exactamente. Eh, y eso te limita, ¿no? Cuando vos podés perdonarte, estás liberándote de algo que te está ligando al pasado y a un pasado que no lo estás interpretando tampoco de manera correcta, ¿no? O adecuado. El pasado en realidad no existe. Nosotros hacemos construcciones del pasado y depende cómo nosotros construyamos, podemos avanzar hacia el futuro. claro. ¿No? Y más que avanzar hacia el futuro, salgo del pasado y del futuro, lo más importante es el presente, el aquí y ahora, y lo que estás viviendo en este momento, ¿no? Saber vivir este momento, el aquí y ahora, el presente, es muy importante, ¿no? Porque a veces nos colgamos tanto con lo que pasó, con lo que tiene que venir, que no podemos vivir el ahora. Una conocida me contó que una vez fue una catarata, que le habían dicho que era una cascada hermosísima, que estaba genial, que valía la pena, y eran 2 horas de caminata hasta esa cascada. Y ella estuvo todo el camino pensando en quiero llegar a esa cascada, quiero verla, qué sé yo. Cuando llegó me dice, la cascada era una porquería, era un chorrito de agua que caía, no valía la pena esa cascada. Cuando volví, hicimos el camino de vuelta, las 2 horas de caminata me di cuenta de lo hermoso que era el paisaje, que yendo hacia la cascada no lo había visto. Lo hermoso no era la cascada, era todo el trayecto hasta llegar a la cascada, ¿no? Muchas veces, por pensar en lo que viene, en el futuro, en lo que tiene que pasar, nos olvidamos del trayecto que estamos viviendo, ¿no? Y es importante poder vivir este trayecto y vivir el ahora, el aquí y ahora. Sí, es increíble, pero parece que no es fácil, ¿no? Porque, por ejemplo, yo también fui el año pasado a recorrer los 7 lagos y recuerdo que iba con un amigo y en cada uno de los lagos sacábamos la cámara, sacábamos fotos y nos subíamos de nuevo a la camioneta y nos íbamos. Y creo que en el tercer o cuarto lago le digo, pará, nos estamos yendo de nuevo a la camioneta, guardemos el celular y disfrutemos de esto que lo vimos a través del celular, ¿viste? Y ahí dijimos, che, es verdad, no lo estamos viendo, no lo estamos disfrutando. Guardamos los celulares y nos habremos quedado media hora en silencio mirando el paisaje que lo habíamos dejado Pudiendo pasar. disfrutar, ¿no? Estábamos pensando en el futuro constantemente porque íbamos camino a San Mm. Martín de los Andes, pero es increíble y a partir de ahí entendí, ¿no? La importancia de eh,
vivir el presente, porque muchas de las cosas que hacemos ahora, algún día, va a ser la última vez que las hagamos. ¿Me explico? Va a haber una Sí. última vez donde hagamos un vivo en Instagram, una última vez donde hicimos tal gimnasio y nos cambiemos, una última vez donde veamos a tal persona. Este, entonces, eso lo llevo a la práctica, no es fácil. Muchas veces en nuestra cabeza, a mí, por lo menos a mí, se me va mucho al futuro. Es es un aprendizaje constante, ¿no? Y está bueno, porque vas a querer meditar, vas a querer respirar, vas a querer hacer cosas, y la cabeza se va a ir. Y también está bueno aceptar que mi cabeza anda a mil y que muchas veces se va y vuelve, en lugar de pegarme con un palo porque, ay, no puedo meditar, no sé hacer las cosas, ¿no? En eso también es importante perdonarnos, ¿no? Y salir de la culpa muchas veces. La culpa es una emoción súper negativa y yo siempre digo esta frase, ¿no? La culpa siempre miente. La culpa no es una emoción sana, la culpa la dictamina un juez y en base a eso te va a condenar, ¿no? La responsabilidad, por ejemplo, es una palabra diferente que me hace pensar que yo puedo tomar acciones sobre las cosas y si mi cabeza se va y vuelve, tengo que entender o conviene entender que estoy en un proceso también, ¿no? Y el proceso implica todo eso también. Entonces hablamos de la importancia de perdonarnos a nosotros mismos, de vivir el presente, pero creo que hay algo que es más o igual de difícil, que es perdonar a otra persona que quizás nos hizo mucho daño, ¿no? ¿Qué es el Mm. rencor y cómo podemos hacer para perdonar a otra persona? Es interesante porque el rencor es una emoción súper negativa, ¿no? Hay otra palabra que es sinónimo de rencor, que es el resentimiento, ¿no? Que es volver a sentir una y otra vez esa emoción que me hizo mal por alguien que me hizo algo malo, ¿no? Y el problema es que la persona que me hizo eso malo vive su vida, capaz que ni se entera de la bronca que tengo, o, perdón la expresión, le chupo un huevo la bronca que tengo, y está en la suya. Mientras que yo soy el que la pasa mal, ¿no? Cuando alguien perdona, lo importante del perdón no es que soltás al otro, es que te soltás vos, ¿no? De eso que te está atando, de eso que no te está permitiendo pensar, que no te está permitiendo avanzar, que te tiene atado a sentir una y otra vez la misma emoción negativa, triste o de enojo, cuando podés avanzar a otras cosas, ¿no? Volver a sentir eso que te hizo tan mal no realmente no tiene sentido y más vale poder soltar, eh, en este caso sí es a no soltar, soltar eso que me ata a la otra persona, porque la otra persona vive su vida, ¿no? Y cuando tengo rencor, cuando no perdono, el que la pasa mal soy yo, Sí, como dijo Mandela, tener rencor sería como tomar veneno y esperar que le haga efecto a la otra persona. a la otra persona. O incluso escuché otra que es no perdonar, es como apretar un carbón encendido cada vez más, ¿no? Te estás haciendo daño Te estás solo a vos mismo. haciendo daño a vos mismo, exactamente. ¿Y existe algún ejercicio práctico para trabajar el perdón? Mirá, muchas veces yo lo que suelo hacer con algunos consultantes es pedir que le escriban una carta a la persona que no están pudiendo perdonar. Que la carta suele tener 4 partes. Odio de vos y así fuerte. Y ahí poder escribir todo lo que les molestó de esa persona, todo eso que no están pudiendo perdonar. Agradezco porque tal vez hay o hubo en su momento algo para agradecer. Me queda de vos porque toda persona buena o mala que pasa por nuestra vida algo nos deja. Puede ser algo profundo como me queda de vos que aprendí el valor de la vida, o algo superficial como me queda de vos que me gusta la pizza de anchoas, pero siempre el otro algo deja. Y la 4 parte es por todo esto, te suelto y te digo chau, o le digo chau a este vínculo, o suelto esto que me ata a vos, ¿no? Le pido a la persona que esto lo escriba a mano, porque escribirlo a
mano es importante porque activa todo nuestro cerebro. Esas imágenes que están guardadas en el hemisferio derecho del cerebro pasan al hemisferio izquierdo, se trabajan de alguna manera al escribir, es muy importante la escritura. Y por otro lado, una vez que lo hayan escrito, esa carta no es para dársela a la persona, porque como te decía antes, por ahí la persona está en su vida y le importa poco si lo perdonas o no. Yo suelo pedirles que la quemen como un símbolo, como un ritual, donde el fuego es algo que está en continuo movimiento, en continuo cambio, ¿no? Y es un poco un ritual que demuestra que estoy cambiando, que las cosas están cambiando en mi vida y que de alguna manera yo también estoy cambiando, ¿no? Y puedo soltar eso que me hace mal, puedo soltar ese carbón encendido que tengo apretado en la mano, ¿no? Y alguien decía por ahí, lo podés despedir, sí, mandándolo al infinito y más allá, hacelo, ¿no? Pero soltalo. En ese caso está buena la frase de la taza que dice soltar, ¿no? En este caso sí, ¿no? Soltar no es para todo, porque a veces también se hace como la palabra soltar ahora está re de moda y es como que... Y no siempre hay que soltar, a veces es bueno luchar por eso que no es conveniente perder, ¿no? No todo es para soltar y no se suelta tan fácilmente todo. Pero en este caso sí es bueno soltar porque lo que estoy sosteniendo me está limitando. Claro. Y hay personas, te quería preguntar sobre la flexibilidad mental. Hay personas que les cuesta, que son muy estructuradas, que a tal horario tienen que hacer esto, 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 y si vos le sacás algo de ese horario, de ese control que tienen, se ponen muy nerviosas, de muy mal humor. Incluso hay posturas fuertemente tomadas. Por ejemplo, en nuestro país este año es un año electivo, de elecciones, y hay muchas personas que tienen una ideología súper marcada y no son capaces de escuchar a otras, de nutrirse de otra información. ¿Qué piensas de esa rigidez mental? ¿Cómo se puede trabajar? Mirá, es interesante, ¿no? Porque esto del control es un mito. No podemos tener control sobre todo. Hay muchas cosas que van a escapar de nuestro control y es importante tenerlo presente, ¿no? Con respecto a esto, nada más voy a citarte una vieja frase que se usa mucho o se usaba en su momento en Alcohólicos Anónimos y en otros grupos que dice: Señor, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia, ¿no? Y creo que la flexibilidad está en eso. Hay cosas que no las voy a poder cambiar. Y está bueno que lo acepte, que aceptar no es resignarse. Resignarse es bajo los brazos y la paso mal. Aceptar es, bueno, esto no lo puedo cambiar, voy a ver hacia dónde voy, qué hago, no seguir avanzando a pesar de las cosas que no puedo cambiar. Hay otras que sí voy a poder cambiar, que ahí conviene hacer el cambio. No, cuando yo quiero cambiar lo que no puedo cambiar, me emperro y me doy la cabeza contra la pared todo el tiempo, ¿no? Las dejo. Las que puedo cambiar, busco cambiarlas. Y sí es importante reconocer y aprender a reconocer esa diferencia, ¿no? Entre lo que está dentro de mis posibilidades y lo que no. Muchas cosas van a escapar de nuestro control. Y querer tener el control de todo es lo que muchas veces genera ansiedad. Uf, sí, a mí me cuesta, yo soy uno de esos. Soy de Virgo, no sé por qué los relacionan a los de Virgo con la super Ahí me estructurada. mataste. Sí, incluso Con los signos no sé sí, nada. lo dijo una psicóloga eso, que muchas veces tienen relación la psicología y la astrología, no sé, yo no entiendo nada, lo único que sé es que el Virgo es muy estructurado y me dijo eso, vos vas a aprender que nada está bajo tu control cuando seas padre, cuando tengas hijos vas a entender que nada está bajo tu control, y más en ese contexto, ¿no? Eh, Decime, una consulta que te quería hacer es si la queja sirve de algo. Quejarnos constantemente, ¿ayuda a la situación o nos hace sentir cada vez peor? Y la queja lo que va a hacer es que cada vez estés peor, ¿no? Es esto de estar masticando lo que te hace mal, ¿no? Es estar recordando constantemente lo que te está lastimando. Si hay algo, vuelvo a la frase, si hay algo que no podés cambiar, aceptalo y seguí. Y si hay algo que podés cambiar, no te quejes.
pero quedarte en una situación de queja, lo único que hace es alimentarte de algo negativo que te va a limitar un montón. Claro. Mm. ¿Y qué tenés para decirme si yo te consulto si puedo caerle bien a todo el mundo? ¿Es posible caerle bien a todo el mundo? Hay una ley que se llama la ley de los 3 tercios, que dice que a 1 tercio de la gente le vas a caer bien, a 1 tercio de la gente le vas a caer mal, y el otro tercio va a hablar con estos 2 tercios, ¿no? Eh, Muy difícilmente le caiga, muy difícilmente no, es imposible caerle bien a todo el mundo. Eh, y el tema está en quién nos concentramos, ¿no? Yo puedo estar corriendo una maratón y que venga alguien y que me diga, ¿qué corres vos? Sos un estúpido. Y puedo parar y empezar a responderle o puedo seguir corriendo. Claro, claro. Y en ese caso, yo recuerdo que en las redes sociales, tanto vos como yo, hemos notado que hay muchos haters constantes, Sí, ¿no? Y, y yo antes me tomaba el tiempo de contestarles uno por uno, hasta que me dijiste bien clarito, me dijiste que no les preste atención, porque contestarles sería validar lo que están diciendo. Me dijiste, exactamente. los lobos no escuchamos lo que dicen las ovejas. Eso no lo olvido nunca más y dejé de contestarle a cada uno. Además, fíjate qué loco, ¿no? Porque tenés cientos de personas que te dicen cosas lindas Claro, y por ahí le prestás atención al hater, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Si a los que te dicen cosas lindas no les prestamos atención y al hater sí, lo que van a crecer son los haters, ¿no? Ahora, si yo le presto atención a los que me dicen cosas buenas, vamos a crecer por ahí, ¿no? A lo que le prestas atención, eso va a ser lo que más crezca, lo que más prospere. Más vale ir por ese lado. buenísimo. Gran consejo me diste esa vez. Una última pregunta y ya te libero. Eh, Necesito saber qué es el bullying. Bien. Bullying es una situación de violencia, de acoso, de maltrato verbal, físico, psicológico, social, de una persona hacia otra que se vuelve constante, ¿no? El bullying, cuando hablamos de bullying específicamente estamos hablando del ambiente escolar o de ambientes donde la violencia o estas situaciones entre pares. Si hablamos de ciberbullying, ya avanzó tanto todo lo que es la tecnología que ya pasa de la violencia entre pares y el ciberbullying pasa por todas las edades, ¿no? Para que sea bullying, lo que hay son ciertos factores, que sea constante, que haya una diferencia de poder, que por lo general no es real, es sentida, y que durante mucho tiempo entonces una persona o un grupo de personas acose a otra, ¿no? No es lo mismo el bullying, muchas veces te muestran, no sé, 2 chicos que se pelean y te dicen otra situación de bullying, ahí no hay bullying, ahí hay una pelea donde es violencia, no es bueno, pero no es bullying. El bullying es cuando hay una persona o grupos que están contra otro que no puede defenderse. ¿Cuál es la solución para el bullying? Por lo general, en situaciones de bullying todos guardan silencio, el bullying se hace en lugares escondidos, en lugares donde los docentes, las personas de la escuela o familiares no lo ven. Por lo general la víctima se queda callada porque se siente avergonzada, por lo general quienes hostigan se quedan callados porque son hostigadores y no van a andar diciendo lo que hacen. Y el tema está con los testigos, ¿no? Los que observan estas situaciones de bullying, que son los que pueden romper el silencio. Una frase que digo mucho es, el silencio es el mejor amigo del bullying. Donde se conserva el silencio sigue habiendo bullying. Cuando se puede romper el silencio, las situaciones de bullying terminan, ¿no? Sí, es importante entender que más allá de que los que participan en esto son niños o adolescentes, no es una cuestión de niños, es una cuestión sistémica. Hay un problema social dentro del bullying, ¿no? Donde hay instituciones educativas, familias, una sociedad y los chicos todos involucrados. Entonces nunca se va a solucionar niño con niño o adolescente con adolescente si no se involucra a todo
el sistema. Qué bárbaro. Y qué silencioso. Es realmente peligroso porque yo trabajo en un colegio y hace poco tuvimos un caso de bullying del cual nos enteramos cuando ya la familia de la nena esta decidió cambiarla de colegio. Mm. Recién ahí nos enteramos porque ella no nos decía nada, no nos dijo nada a los docentes, no le dijo nada a los preceptores ni a la psicopedagoga. La veíamos en el recreo acompañada siempre, pero ella solo a su familia le comentaba que estaba sufriendo bullying, acoso, y cuando vino la familia nos dijo, nos llevamos a nuestra hija porque ustedes no detectaron que estaba siendo acosada. Y la verdad que Mm. toda la institución quedó patas por arriba Ahí porque... hay algo interesante también, que muchas veces cambiar de colegio es una solución para ese niño, una solución momentánea, pero cuando se cambia de colegio no se soluciona el problema del bullying, porque por lo general el acosador o el grupo de personas que acosan van a elegir una nueva víctima, ¿no? Claro, La situación sigue estando, cambian los personajes, pero el problema bullying sigue estando presente, ¿no? Es muy importante entonces trabajar con toda la comunidad, docente, familia, los niños, ¿no? Realmente un problema social, sí, que incluso puede llevar a la muerte, ¿no? ¿sí? Ah, Por eso no es un tema de chicos, es importante poder estar presente en eso. qué bárbaro. Bueno, Flavio, no me queda más que agradecerte por esta oportunidad. Nos costó reunirnos. Eh, Nada, agradecerte por este vivo, agradecerte por todo el contenido. Haces mucho bien a la gente que te sigue. Si no lo siguen, les recomiendo que lo Gracias. sigan. Eh, Me queda solo que me recomiendes 3 libros sobre organización, sobre desarrollo personal. Seguramente el tuyo tiene que estar entre esos 3. Eh, Nada, Bomba tus finanzas, lo recomiendo mucho. ese está Libros en base a los temas en tu que... página. Ese Ese está es en el tu mío, página. que es gratuito, lo pueden bajar. Te digo 3 libros en base a lo que hablamos hoy. Hay un libro que se llama Flow, Blog. eh, Flow o Fluir, Fluir, sí. eh, que es muy bueno, que habla mucho del tema de justamente la meditación, la ansiedad, el dejarse fluir, ¿no? En un montón de situaciones. Muy buen libro. Eh, Hay otro libro que tiene que ver con organización, con economía, y que a mí me parece un libro que es muy importante, que se llama, el título parece como muy mágico, pero realmente los conceptos que tiene están buenos, que son Secretos de una mente millonaria. Hoy lo leí. Me gusta mucho ese Espectacular. libro, ¿no? A mí me ayudó muchísimo. Eh, Y otro libro que me parece muy importante es En busca de la felicidad, de Seligman, que realmente es un muy buen libro y que habla de este tema de la felicidad del que hablábamos al principio. Excelente. Muchísimas gracias. Los voy a buscar, los voy a conseguir. Te mando un abrazo enorme. Nos debemos un café. Un Decime café, sí. dónde te pueden encontrar. ¿Tu página web? ¿Tu Instagram? Acá en el Instagram estoy siempre contestando preguntas y en mi página web flaviocalvo.com. Eh, Ahí también pueden encontrarme, ver el equipo de trabajo, toda la gente de Dínamos, eh, y está bueno. Y gracias por tenerme en cuenta para este vivo, porque realmente disfruto mucho cuando hablamos estos temas. Yo también, yo también. Muchísimas gracias, maestro. Un abrazo grande. Bueno, un abrazo enorme. Nos vemos. Cuídate.